La Virgen María y los dogmas marianos. Después de la Santísima Trinidad, la Virgen María es fundamental en nuestra vida de fe y en la historia del cristianismo. Además de su ejemplo de vida y de las muchas enseñanzas que podemos desprender de su testimonio, su rol, los atributos que Dios le concede y su constante intervención en medio de la historia la convierten no solo en un personaje histórico digno de ser estudiado, sino que en algo mucho más grande. El problema es que han puesto en duda quién es realmente María. Por eso, la Iglesia a lo largo de los siglos ha desarrollado una rama de la teología que se ha denominado Mariología. La Virgen se ha manifestado a videntes y personas que han recibido revelaciones y mensajes. Junto con eso, han habido momentos en que obispos, cardenales y papas se han detenido a reflexionar y a pedirle a Dios que nos ayude a comprender sus misterios, en particular los relacionados a la Virgen María, y mucho de lo que hoy afirmamos sobre la Virgen María nace de estas reuniones, los concilios. De ellos, hoy en día la Iglesia afirma que existen dogmas marianos, es decir, verdades de la fe que son irrefutables y que forman parte de lo que creemos y de cómo debemos vivir y celebrar nuestra fe, en particular lo relacionado a la veneración mariana. Estos son muy importantes en nuestra experiencia espiritual. De hecho, se celebran con especial dedicación en el calendario litúrgico. Durante la historia de la Iglesia se han discernido y decretado 4 dogmas marianos. La Inmaculada Concepción de María. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien obviamente también fue concebido sin pecado. El dogma declara que María, la bienaventurada Virgen, pues fue preservada inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de la concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Papa Pío IX. La virginidad perpetua de María. La perpetua virginidad de María es el dogma mariano más antiguo de la Iglesia, según el cual María fue virgen antes, durante y después del parto, y no tuvo otros hijos. Afirma la real y perpetua virginidad incluso en el acto de dar a luz el Hijo de Dios hecho hombre. En el Concilio de Constantinopla, año 553, se otorgó a María el título de Virgen Perpetua. La Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Jesús que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos a Jesús, según una expresión conocida en el Antiguo Testamento. La Asunción de la Virgen María. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en su cuerpo y alma, a la gloria del cielo, y enaltecida por Dios como Reina del Universo para ser confirmada más plenamente a su Hijo. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, por medio de la Constitución Munificentissimus Deus, decretando como solemnidad el 15 de agosto para su celebración en el calendario litúrgico. En muchos países, este día es feriado, y para todos nosotros es fiesta de precepto, es decir, asistir a la Eucaristía, este día es una obligación. La maternidad divina de María. La maternidad divina es el fundamento del culto mariano. Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. No es 2 personas en una, sino que una persona que integra estas 2 naturalezas. María entonces es madre de Jesús en su integridad, siendo así madre de Dios.
Cerca de 200 obispos se reunieron en el año 473 a discutir el tema y llegaron a la conclusión de que la Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios. El Papa Clementino en el Concilio de Éfeso lo expresó así: si alguno no confesare por el Emmanuel es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. La fiesta de María, Madre de Dios, es la más antigua que se conoce en Occidente. En las catatumbas o antiquísimos subterráneos de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Santa Misa, se encuentran pinturas con esta inscripción: esta fiesta tiene la máxima categoría litúrgica, pues es una solemnidad. Por lo tanto, no solo es importante participar de la Eucaristía ese día, sino que para los católicos es una obligación.